Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LVP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a una nueva edición de su Noti LVP. Hoy iniciaremos hablando sobre los Tiburones de La Guaira. Muchísimo flujo informativo alrededor del equipo escualo que se espera que esta misma semana, quizás más tardar la próxima, esté incluso dando a conocer el cuerpo técnico que estará acompañando a Gregorio Petit. Se especula que hay muchas figuras ex jugadores de los Tiburones de La Guaira que pudiesen estar alrededor de Gregorio Petit en ese cuerpo técnico de los Tiburones de La Guaira, pero esperaremos la confirmación oficial para llevarles a ustedes toda la información. Vamos a iniciar hablando de los Tiburones y de William Cuevas, que fue dado de baja en su equipo en la liga coreana después de 3 temporadas jugando allí. No pudo completar esta tercera William Cuevas y fue dejado en libertad por su equipo en Corea del Sur. Cuevas, de 34 años de edad, este caraqueño que ya tenemos bastante tiempo sin verlo actuar en la LVP. De hecho, la última ocasión que lo vimos fue en la 2016-2017, que estuvo luchando por obtener el premio al pitcher del año. Cuevas esta temporada actuó un total de 18 aperturas con su conjunto en Corea y dejó récord de 3 triunfos y 10 derrotas, una efectividad alta para lo que nos tenía acostumbrados de 5.40 y un alto whip también de 1.52. 98.1 entradas de labor para Cuevas. Veremos si el mercado mexicano será su próximo conjunto, su próxima liga a la que estará jugando William Cuevas, y quizás el hecho de que haya sido dejado en libertad en Asia acerca un poco más la posibilidad a que pueda participar con los Tiburones de La Guaira, entre otras cosas porque hay buena relación entre William Cuevas y Fernando Veracierto, quien fue de hecho un scout que firmó en su respectivo momento a William Cuevas. Veremos si esto se puede concretar o no. Falta saber si William Cuevas decide tomarse este resto de temporada veraniega sabática o si en todo caso prefiere ir a jugar a alguna liga como la mexicana o en Taiwán también, que pudiese tener algún tipo de mercado William Cuevas. Pero por ahora esa es la noticia, que deja su equipo en Corea del Sur y pudiese abrirse una posibilidad para que actúe con Tiburones de La Guaira. Alguien que sí no va a actuar en la 25-26 es Ángel Padrón. Los amigos de Tiburones Report, que son una cuenta fantástica dando información sobre los Tiburones de La Guaira, señalaban que Ángel Padrón fue intervenido quirúrgicamente de su brazo de lanzar en su codo y estará fuera ya oficialmente por toda la campaña 2025-2026. Igualmente se espera que su recuperación sea ya directamente hasta la 26-27 para Ángel Padrón, que en la LVP la campaña pasada apenas actuó 5 entradas de labor. En la 23-24 fue la última vez que realmente vio acción con Tiburones de La Guaira, que fue fundamental tanto en la Serie del Caribe como en la postemporada y en la temporada regular también. Así que es un brazo que esperaban que al menos pudiese ayudar desde el bullpen, porque claramente no estaba al 100% de sus condiciones físicas, pero esta cirugía a la que se vio sometido en su codo de lanzar prácticamente descarta al completo, o prácticamente no, descarta al completo su participación en la contienda 2025-2026. Una dura baja para los Tiburones de La Guaira, al igual que lo es la lesión de Alberto Mota. Los compañeros también de Tiburones Report señalaban que fue sometido a la cirugía Tommy John y se perderá también toda la campaña, todo lo que queda de campaña 2025 y por supuesto el invierno 25-26. Ya sería para una eventual temporada 2026-2027 que pudiese reaparecer Alberto Mota. Este lanzador, que pertenece a la organización de los Rangers de Texas, 22 años de edad para él, tuvo únicamente en la sucursal clase A de los Rangers y dejó efectividad de 2.20 y un whip de 1.65 en 16.1 entradas de labor. El año pasado fue un lanzador importante para Tiburones, actuó en 12 encuentros, 1.10 de efectividad con 16.1 entradas de labor también para Alberto Mota. Así que un brazo que pierde Tiburones, un brazo que pierde Gregorio Petit de cara a la temporada 2025-2026. Cuando nosotros le hacíamos el top 5 de los mejores prospectos de los Leones del Caracas, les hablamos de Jefferson Morales, un jardinero que todavía no lo hemos podido ver actuar a tiempo completo en la LVP y que habría que esperar, pero había muchísimas posibilidades de que participara en la 25-26. Pues esas posibilidades se han aumentado prácticamente al 100%, y es que Jefferson Morales finalizó su contrato con los Mellizos de Minnesota en ligas menores, fue dejado en libertad y ahora estará con los Zaraperos del Saltillo. De hecho, ya debutó con dicho conjunto y lo hizo de buena manera. En sus 2 primeros encuentros ha sumado 2 cuadrangulares, 8 carreras impulsadas en 9 turnos al bate. 8 impulsadas en 9 turnos al bate, 6 indiscutibles para él. De esos 6 indiscutibles, 3 han sido extra base, 2 jonrones y un doblete, con 2 carreras anotadas y las que les mencionaba,
8 carreras impulsadas. Increíble comienzo con el pie derecho para Jefferson Morales, que ha sido utilizado por los Zaraperos del Saltillo únicamente como inicialista. Extrañamente, con la sucursal AAA de los Mellizos de Minnesota en todo 2025 jugó jardín derecho, jardín izquierdo, center field, tercera base, segunda base, pero jamás estuvo en la inicial. También estuvo algunos encuentros en la temporada 2024 como receptor, pero jamás estuvo como inicialista. Y ahora en los Zaraperos del Saltillo es que recibe esa oportunidad. Sin duda alguna para este pelotero oriundo de La Victoria, Estado Aragua, 26 años de edad para él. Va a tener muchísimas posibilidades de participar con los Leones del Caracas en la 25-26. Esto representa una buena noticia para José Alguacil y para Luis Ojo desde la gerencia deportiva. No va a tener ningún tipo de restricción, ya está en un circuito competitivo como el mexicano y pudiese ser una pieza fundamental de cara al futuro de la siguiente contienda para los Leones del Caracas. También hay que hablar de Joshua Cornielli, que fue subido por primera vez en su carrera a la sucursal AAA en las ligas menores de los Mets de Nueva York. Cornielli, que venía teniendo un año interesante. Recuerden que él vio parado su accionar con los Leones del Caracas en la anterior contienda por pedido de los Mets de Nueva York. El año pasado con Caracas dejó efectividad de 1.40 en 25.2 entradas de labor. Este año lo inició en AA. Actuó por espacio de 25.2 entradas, casualmente las mismas que actuó con Leones del Caracas, y dejó efectividad de 3.86 con whip de 1.05. Pues bueno, esto le valió a los Mets de Nueva York para darle un pasito más cerca a las grandes ligas y subirlo hasta la sucursal AAA. Su primer encuentro que actuó fue por 2 entradas de labor. Allí permitió 2 indiscutibles, toleró una base por bolas y ponchó a 2 rivales. Joshua Cornielli, 24 años de edad para él, para este caraqueño, que pareciera que tendrá un rol fundamental en el bullpen del manager José Alguacil para la temporada 25-26, mucho más cerca de las grandes ligas. Evidentemente, como siempre lo decimos, mientras más cerca estés en las grandes ligas o más cerca estés de asentarte en dicha liga, más te alejas de la LVP. En todo caso, Joshua Cornielli, nos alegramos porque asciende a la sucursal AAA de los Mets de Nueva York. También en otras noticias del bullpen de los Leones del Caracas, otro que forma parte de ese top 5 de los mejores prospectos de los melenudos es Steven Pérez. Y él, la verdad que está teniendo muy buenas últimas presentaciones en la sucursal AA de los Guardianes de Cleveland. Recuerden que es la primera vez en su carrera que está en este nivel. Steven Pérez empezó el año en clase A fuerte y en sus últimas 6 salidas, todas como relevista, en la AA de los Guardianes de Cleveland tiene 1.32 de efectividad. 13.2 entradas en las que ha ponchado a 15 rivales. Es decir, cada episodio está garantizado un ponche de Steven Pérez. El promedio en contra de los rivales es de 213 y el OPS en contra es de 530 para este lanzador, que en esos últimos 6 duelos se ha mostrado muy dominante, además demostrando que puede actuar por bastante espacio, por bastantes innings. Steven Pérez, los últimos 6 relevos que ha tenido, ha actuado en 13.2 entradas de labor. Estamos diciendo que mínimo en promedio está por 2 entradas en cada relevo que hace este lanzador zurdo, que el año pasado no recibió todas las oportunidades de parte del cuerpo técnico de los Leones del Caracas y que se espera que sea parte fundamental de ese bullpen, entre otras cosas porque es de esos pocos zurdos que tiene Leones del Caracas dentro de su bullpen, y hasta ahora ha tenido una muy buena temporada, sobre todo en esos últimos 6 duelos, con 1.32 de efectividad Steven Pérez. Así como también hay que hablar de José Rondón, que vive un presente bastante positivo con los Diablos Rojos de Ciudad de México. En su última semana ha explotado ofensivamente José Rondón. Específicamente, si uno ve lo que han sido esos últimos 4 juegos, ha conectado 5 hits, no es demasiado, pero es que de esos 5 hits, 3 han sido vuelas cercas para José Rondón, que suma también 8 carreras impulsadas y 6 carreras anotadas en esos últimos 4 duelos. Increíble para Rondón, en los últimos 4 juegos, 3 jonrones y 8 carreras remolcadas. La verdad que la temporada de la locura, como se le conoce a José Rondón, ha sido bastante positiva. Tiene un total de 12 vuelas cercas, ya de hecho superó el tope que tenía en 2024 y en 2023, tanto con Diablos Rojos como con Toros de Tijuana respectivamente. Tiene 62 indiscutibles, va por su récord en la Liga Mexicana también. 312 es su promedio del bate. Por primera vez en su carrera hasta el momento tiene OPS por encima de 900 en México, y como les habíamos dicho en otras oportunidades, jugando bastante en la tercera almohadilla. Ha tenido 42 juegos
como antesalista José Rondón. En 3 ocasiones ha estado como jardinero izquierdo, que suele ser la posición que se le otorga dentro de los Leones del Caracas, pero claramente siendo del mejor equipo de México, una pieza fundamental José Rondón, que se sigue esperando dentro de los Leones del Caracas que sea ese pelotero insignia de cara a la siguiente contienda. Ya que hablamos de los Diablos Rojos y de José Rondón, hablemos de un compañero de él que ustedes nos pedían información en los comentarios. Me refiero a José Pirela, el Águila Negra, que pasó por una sombra de dudas sobre si iba a poder participar en la campaña 2025-2026 en Venezuela, y de hecho si podía jugar en México, porque estaba esa posibilidad de ser operado de la cirugía Tommy John luego de tener algunos problemas en el codo. Esto se superó. Ya se presentó con los Diablos Rojos, de hecho debutó, pero le está costando este comienzo de campaña reengancharse nuevamente al Águila Negra José Pirela. En lo que va de esta semana, en los últimos 7 días, los 4 juegos que ha disputado José Pirela, tiene promedio al bate de 118. Apenas ha conectado 2 hits de sus últimos 17 turnos al bate. Y si uno busca un poquito más allá, en los últimos 15 días también sigue siendo hasta ahora complicado el presente para José Pirela. Apenas batea 206 en esos últimos 15 días, donde ha disputado 8 encuentros con 7 indiscutibles para él, 5 carreras empujadas, 5 carreras anotadas, con un vuelacercas para Pirela. Es normal este lento comienzo, este letargo ofensivo que está viviendo luego de regresar de esa lesión José Pirela. Veremos qué pasará en los próximos días. Ustedes nos pedían información sobre él y, como les digo, en esos últimos 7 días, 118 de promedio al bate para José Pirela, y en los últimos 15 apenas batea 206. Probablemente vaya a mejorar. Es un pelotero con grandes garantías de ser clutch en el momento ideal, pero evidentemente el tiempo sin actividad está haciendo mella ahora mismo en José Pirela. También ustedes nos pedían información sobre Víctor Arias. Víctor Arias es uno de esos peloteros que recién adquirieron las Águilas del Zulia desde los Navegantes del Magallanes, en ese cambio que involucró hasta 12 peloteros, que salió Ángel Reyes, que llegó Albert Martínez, y también llegó Víctor Arias a las Águilas del Zulia. Este prospecto estaba como, quien dice, es un gallo tapado que tenían los Navegantes del Magallanes en su organización, porque allí ya había muchísimos jugadores por delante. Estaba por delante Nelson Rada, Carlos Rodríguez, estaba Joxington García, el propio Miguel Aparicio. Parecía tener un rol asignado ya en el jardín central de los Navegantes del Magallanes, y Víctor Arias parecía que, bueno, no lo tenía. Ahora con Águilas del Zulia parece que sí podrá ser un pelotero con muchísimas más posibilidades de juego. Él este año está en la sucursal clase A fuerte de los Azulejos de Toronto, y la verdad que en los últimos 5 juegos se ha puesto a batear, como quien dice, Víctor Arias. 333 es el promedio al bate en los últimos 5 juegos para Arias, con un extraordinario OVP de 520, que incluso, escuchen bien, en los últimos 5 juegos tiene 7 bases por bolas Víctor Arias. Se envasa más de la mitad de las veces que se paran el home play en esos últimos 5 juegos. Tiene 909 de OPS porque también ha conectado 6 indiscutibles, entre ellos un doble. Ha anotado un total de 4 carreras en dicho lapso. Este jardinero, en lo que va de temporada, tocando ya prácticamente las puertas de la sucursal AA, tiene 381 de OVP en más de 60 encuentros. Víctor Arias tiene muchísima capacidad de envasarse, tiene 12 bases robadas en 16 intentos, y además a la defensiva puede hacer el trabajo para su organización clase A de los Azulejos de Toronto. Evidentemente que este es un pelotero con el que Águilas tendrá que llegar a un acuerdo para ponerlo a jugar en Venezuela, pero pareciera ser un jugador que tiene cualidades defensivas que pueden ayudar a las Águilas, pero sobre todo ofensivas. Un muy buen cambio hicieron las Águilas, y yo creo que precisamente con Víctor Arias es uno de esos nombres más interesantes. Como les digo, en esos últimos 5 juegos, 520 es el OVP de este outfielder maracayero. Y otro que vive un buen presente es Eduardo Torrealba, este campo corto que pertenece a los Pericos de Puebla en México. En las últimas 2 temporadas ha tenido un rol que a la calladita ha sido primordial dentro de las Águilas del Zulia, y se espera que vuelva a tenerlo en la 25-26. Torrealba, como les digo, hasta ahora en lo que va de temporada en México, tiene promedio al bate de 323, muy buen promedio al bate, por más que México sea una liga para los bateadores. Está mostrando un extraordinario promedio al bate de 323, un OPS de 838, muy bueno también, con 33 carreras remolcadas en 60 juegos, 52 anotadas, prácticamente está promediando una anotada por encuentro Eduardo Torrealba, que es el campo corto principal de los Pericos de Puebla, que están en plena lucha
por meterse a la postemporada. Como les decía, va a ser un pelotero importante para las Águilas en la 25-26, sobre todo también por el propio retiro ya anunciado por Freddy Galvis. Los Pericos de Puebla todavía en zona de clasificación en la Liga Mexicana, y en esos últimos 15 días, centralizando la búsqueda allí, todavía batea más Eduardo Torrealba. 366 es el promedio del bate en esos últimos 15 días para este campo corto, que realmente puede ser de muchísima utilidad para el manager Lipson Nava. Apenas tiene 26 años de edad y en esta primera experiencia en la Liga Mexicana no se ha amilanado para nada. Está siendo un jugador importante dentro de los Pericos de Puebla y apunta a ser el titular indiscutible de ese campo corto de los aguiluchos en el comienzo de la campaña. También estará ahí Everson Arteaga, está Aaron Escobar, Aaron Estrada. Tiene mucha profundidad Águilas del Zulia, pero ante la incertidumbre de saber qué tanto permiso van a recibir estos peloteros, tienes la certeza de que un jugador como Eduardo Torrealba, que te está bateando en los últimos 15 días 366 en la pelota mexicana, podrá hacer el trabajo a la defensa y a la ofensiva también. Y ya que hablamos también de los Pericos de Puebla, conversemos sobre un jugador que hace vida allí, pero que pertenece a los Tigres de Aragua. Nos referimos a Lorenzo Cedrola. La verdad que la hormiga atómica, como se le conoce a Lorenzo Cedrola, tuvo su temporada de consagración en la liga en la 25-26, finalizando hasta segundo en la votación al MVP, y ha podido traspolar por completo esto a la Liga Mexicana. Lorenzo Cedrola, en esos últimos 15 días que también hablábamos de Eduardo Torrealba, ha sido el mejor bateador de los Pericos de Puebla. En los últimos 12 encuentros suma 17 hits, un jonrón, 3 dobles, 9 impulsadas y 9 carreras anotadas para Lorenzo Cedrola, que se ha robado 4 bases en sus últimos 4 intentos con los Pericos de Puebla. Así que ha sido un jugador fundamental. Si uno agranda todavía más esas estadísticas y lo ve desde el global, ¿no?, de lo que ha hecho en toda esta campaña, ve que ha sido un año redondo para Lorenzo Cedrola. 309 de promedio al bate, un OPS cercano a 800, después de que tuvo una temporada compleja el año pasado, pasando incluso por la American Association con el equipo de los Kansas City Monarchs. Ahora en un circuito muchísimo más competitivo que la American Association, como lo es la Liga Mexicana, no ha tenido ningún problema y está demostrando esos numeritos ofensivos que les leía hace unos minutos de Lorenzo Cedrola. Además, un pelotero que yo creo que con Leobaldo Cabrera serán las caras de los Tigres de Aragua, al menos por el próximo lustro en Maracay. Hablando de un relevista que está teniendo buen presente con los Tigres de Aragua, hay que mencionar a Wilfred Alvarado. Este lanzador pertenecía al comienzo de la campaña a los Navegantes del Magallanes y llegó vía cambio junto a Eduard Colina, junto a Eduard Bazardo, por José Suárez y también por Inmer Lobo. Como les menciono, en el caso de Wilfred Alvarado, en sus últimos 10 relevos ha tenido un buen resurgir. Él al principio de la temporada le costó, estuvo incluso en clase A, le fue tan mal que lo bajaron a la rookie, y en total, desde que fue de nuevo ascendido a la sucursal clase A y en la rookie, en esos últimos 10 encuentros, 5 en la rookie y 5 en la clase A, tiene efectividad de 1.98. Wilfred Alvarado, con 20 ponches en 13.2 entradas de labor, no ha permitido cuadrangulares en sus últimos 10 relevos y está siendo un lanzador muchísimo más confiable para su equipo. Todo esto a pesar de que está teniendo un whip alto, se le han envasado 19 corredores en esas últimas 13.2 entradas de labor, pero claramente este es un brazo de 19 años de edad que puede aportar algo para la temporada 25-26 para el bullpen del manager Osvaldo Guillén, pero yo creo que lo mejor vendrá a futuro para este lanzador que pertenece a la organización de los Atléticos. Y como les digo, en esos últimos 10 juegos, de los cuales 5 han sido en la rookie y 5 han sido en la sucursal clase A, tiene efectividad de 1.98. Y para finalizar con las informaciones de los Tigres de Aragua, hay que conversar de Franklin Gómez, que continúa con esa misma dinámica que le comentamos en su momento. Abre un juego, releva a otro, abre un juego y releva a otro. Pero lo más importante, más allá del rol que le están asignando en la sucursal clase A de los Mets de Nueva York, es que Franklin Gómez está lanzando bien en dicha liga. Este zurdo, que acaba de cumplir los 20 años de edad, maracayero del estado de Aragua, tiene en sus últimos 8 juegos 0.99 de efectividad. 0.99 de efectividad para Franklin Gómez, que se le han envasado incluso 24 corredores en los últimos 27 innings de labor, es decir, su whip está por debajo de 1, se le envasa menos de un corredor
por episodio en esos últimos 8 juegos a Franklin Gómez con 0.99 de efectividad. Este es un lanzador que yo prácticamente tengo la absoluta certeza de que será ascendido en cualquier momento a la sucursal clase A fuerte de los Mets de Nueva York, porque está teniendo un año muy pero muy importante dentro de los Tigres del Agua. Evalúan muy bien a este lanzador zurdo que llegó también desde los Navegantes del Magallanes, pero en otro cambio. Este fue el cambio que llevó a Deolis Guerra, a José Peraza, también llevó a Jan Zambrano, a Keirvin Castro, a Tigres de Aragua desde los Navegantes del Magallanes. En esta ocasión fueron 3 peloteros: Thairo Estrada, Luis Sardiñas y Ángel Bastardo. Así que este lanzador zurdo puede aportar a los Tigres de Aragua incluso desde su rotación, al menos que te dé 3-4 entradas de labor bastante positivas en la temporada 25-26. Yo creo que no debería haber problema que los Mets otorguen el permiso para que participe en Venezuela, entre otras cosas porque no forma parte de los 30 mejores prospectos de los Mets y 20 años de edad, que todavía sigue siendo joven, puede acelerar muchísimo más su crecimiento y su madurez dentro de la lomita cuando juegue en la LVP. Hay que recordar que este lanzador tiene hasta 5 envíos en su repertorio y en sus últimos 8 relevos, que han sido en total de 27.1 entradas de labor, tiene una increíble efectividad de 0.99 Franklin Gómez. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Amigos, llegamos a la mitad de este Noti LVP y como solemos recordarles siempre, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, dejen un like si les está gustando este video y sobre todo suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Estas cosas son absolutamente gratis para ustedes, a nosotros nos benefician muchísimo y es lo único que les pedimos a ustedes a cambio de que sigan apoyando este proyecto que le presentamos con tanto cariño. A los que ya lo hacen, desde aquí nuestro agradecimiento para todos ustedes. Todavía nos queda hablar de 4 equipos más de la LVP y vamos a iniciar haciéndolo sobre los Caribes de Anzoátegui, uno de esos 2 equipos que hizo cambio en el pasado fin de semana, y uno de los peloteros que recibieron es Jesús Valles. Nos han preguntado muchísimo por él. Es verdad que no tuvo una buena temporada en la Liga Mayor, fue bateado con facilidad con los Centauros de La Guaira, dejó efectividad prácticamente de 7, un whip prácticamente de 2.50. Para los que no sepan, el whip es esa estadística que te dice cuántos corredores se te envasan por episodio. A Jesús Valles se le envasaron 2.5 corredores por cada inning, es decir, que cada 2 entradas al menos 5 corredores le llegaron a la almohadilla. Eso es una estadística sumamente alta. En todo caso, él firmó contrato con los Dorados de Chihuahua y está por estrenarse esta misma semana, es lo que se espera. Este lanzador derecho de Valencia, Estado Carabobo, que estará por cumplir los 28 años de edad a finales de este año, estará, como les digo, con los Dorados de Chihuahua. En los próximos días estará por estrenarse y es un lanzador que esperan Caribes de Anzoátegui que pueda tener ese roce en México y que deje atrás lo que fue esta mala temporada en la Liga Mayor con 6.94 de efectividad y, como les digo, prácticamente 2.50 de whip. Él ya tuvo experiencia, Jesús Valles, en la contienda anterior con los Tigres de Quintana Roo en México. Lanzó relativamente bien con 4.60 de efectividad. Es verdad que tuvo un whip sumamente alto también de 1.79, pero bueno, esperan dentro de Caribes de Anzoátegui que él pueda recuperar su mejor versión luego de una mala campaña en la Liga Mayor con los Dorados de Chihuahua y que pueda tenerse un rendimiento muy similar al que él exhibió el año pasado con Cardenales de Lara, cuando dejó efectividad de 1.78 en la ronda regular. También conversando sobre Caribes de Anzoátegui, toca mencionar a cómo le va a Liarvis Brito, que luego de un comienzo intratable de temporada pasó por un bajón, pero se ha recuperado en la última semana. 3.38 es la efectividad que exhibe Liarvis Brito, este zurdo que está con los Pericos de Puebla en México en esos últimos 7 días. Allí ha tenido un total de 3 presentaciones Liarvis Brito en 2.2 entradas de labor. Ha ponchado a 3 rivales con 1.50 de whip, pero si uno alarga un poco más la búsqueda en esos últimos 15 días, por ejemplo, para Liarvis Brito, ya su efectividad se elevaba hasta 13.50. Después de un muy buen primer mes de campaña, se ha venido un poco a menos. De hecho, si uno ve en abril, Liarvis Brito dejó efectividad de 0.00 en 6 relevos. Nos vamos al mes de mayo, que era el primer mes completo en la temporada mexicana. 3.07 de efectividad en 15 relevos. Si uno se va hasta el mes de junio, ya ahí la efectividad de Liarvis Brito varía. Es de 2.45 en 12 relevos, la mejora. Y ya para el mes de julio ya empiezan a verse, como les digo, ese síntoma de cansancio en Liarvis Brito, que tiene efectividad de 13.50 en este último mes para él. Aún así, ha mejorado la última semana, esos últimos 7 días para Liarvis Brito
han sido de 3.38 de efectividad, un lanzador que será parte fundamental del bullpen o incluso de la rotación dentro de Caribes. No cierran esa puerta de evaluarlo quizás en algún momento como un posible cuarto o quinto abridor en la siguiente temporada, que al menos te puede dar 3 o 4 entradas. Eso lo evaluará el cuerpo técnico junto con la gerencia deportiva, pero en todo caso será una pieza fundamental de Arvis Bretto, que ya se recupera un poco esta semana después de unos últimos 15-30 días muy accidentados con los Pericos de Puebla, algo normal después de tanto desgaste que ha tenido a lo largo de esta temporada. Y para finalizar con las informaciones de Caribes de Anzoátegui, toca conversar sobre Ricardo Genovés, que está en la lista de lesionados por 60 días. Él sufrió una lesión ya algo grave que lo ha ausentado de los terrenos de juego desde el pasado 20 de junio. De hecho, él no jugó, la última vez que jugó a tiempo completo fue el 29 de mayo en la sucursal AA, luego pasó a la lista de lesionados, lo reactivaron el pasado 20 de junio en la rookie de los Reyes de Tampa Bay, recayó en esta lesión y ahora está nuevamente en la lista de lesionados por 60 días. Él fue incluido ya a finales del mes de junio en dicha lista, es decir que no lo veremos prácticamente sino hasta finales del mes de agosto a Ricardo Genovés, si participa un poquito en septiembre. Antes de que finalice la temporada de las ligas menores, será con suerte para este receptor que a mí siempre ha sido de los que más me ha llamado la atención. Me parece que es un muy buen receptor, tanto defensivo como ofensivo. No va a ser la estrella de un equipo, pero sí creo que es un cumplidor Ricardo Genovés. Y bueno, habrá que ver si hay movimientos en Caribes en cuanto a su receptoría. Ciertamente tienen muchísimo material ahí. Está Omar Alfonso Jr., tienen a Josué Briceño, Eduardo Valencia, Carlos Pérez, Wilmer Pérez, Ricardo Genovés, y hay equipos buscando receptores en la liga. En todo caso veremos si esto se concreta o no, pero lo que sí es una realidad es que Ricardo Genovés estará mínimo fuera de los terrenos de juego hasta el próximo mes de agosto, a finales del mismo. Hay sorpresa en la Liga Mexicana sobre Renato Núñez. El actual MVP de la liga ha sido dejado en libertad por los Zaraperos del Saltillo y se queda sin equipo de momento Renato Núñez en la pelota mexicana. Una verdadera sorpresa, porque además sus números no estaban siendo nada desdeñables en la Liga Mexicana, pero es verdad que ya uno había percibido que esto era algo que podía ocurrir. Había perdido muchísimo tiempo de juego en los últimos 30 días Renato Núñez. De hecho, en los últimos 30 días apenas disputó 10 encuentros Renato Núñez y en los últimos 15 apenas jugó 3 duelos. Su rendimiento ofensivo se vino un poco a menos, eso es una realidad. En los últimos 30 días apenas batió 133 con un jonrón y 2 carreras impulsadas, pero no deja de sorprender que al final un pelotero que tuvo una temporada con 272 de averaje, con casi 400 de OBP y con un OPS por encima de 850, sea dejado en libertad. Estaba teniendo su mejor año desde que había estado en México. Renato Núñez, en este caso fue con los Zaraperos del Saltillo, tenía 9 jonrones, un total de 50 indiscutibles, 8 dobles. Estaba haciendo una temporada bastante positiva para él, pero en todo caso es dejado en libertad. Veremos si recibe una nueva oportunidad con algún otro equipo en el circuito mexicano. Y esto es importante para él porque, entre otras cosas, ya la Liga Mayor está disputándose las postrimerías de la temporada. Ya está incluso finalizando el round robin y no tiene la posibilidad de terminar de ponerse a tono en Venezuela, porque ya está más bien por terminarse la Liga Venezolana. Yo creo que en cualquier momento pudiese recibir alguna oportunidad con otro equipo. Renato Núñez, que está con los Zaraperos del Saltillo, estuvo hasta hace poco con ellos, pero fue dejado en libertad, entre otras cosas porque había perdido mucho tiempo de juego, se había venido a menos su ofensiva, pero si uno busca, en líneas generales había sido una buena temporada para él, ¿no? En el primer mes de la temporada, que fue un mes corto, eso es una realidad, pero aún así había sido en el mes de abril un bateador que ya había marcado la tónica, Renato Núñez. En abril, en 12 encuentros disputados, 10 impulsadas, 4 jonrones, 8 carreras anotadas. En el mes de mayo, que era el primer mes completo en la Liga Mexicana, dejó promedio al bate de 321, conectó 3 cuadrangulares, remolcó 12 carreras en 20 encuentros. En junio, que también fue un mes positivo para él, fue un bateador realmente productivo. No fue probablemente el mejor bateador del equipo, pero fue productivo. Dejó un total de 9 carreras empujadas, anotó otras 10 en 15 encuentros y un OPS cercano a 800. Pero ya para julio su rendimiento sí se vino absolutamente a menos. Había perdido muchísimo tiempo de juego y al final los Zaraperos del Saltillo han tomado la decisión de dejarlo en libertad. En lo que iba de mes de julio, apenas 111 estaba bateando Renato Núñez, sin carreras empujadas, con apenas
3 encuentros disputados en este mes. Estamos ya a mitad del mes de julio y únicamente había disputado 3 encuentros Renato Núñez, que tendrá que buscar un nuevo equipo en la pelota veraniega antes de incorporarse a Magallanes de cara a la 25-26. En otras informaciones de los jugadores turcos en México, hay que conversar de Ángel Reyes, que está haciendo todo lo opuesto a el slugger Renato Núñez. Ángel Reyes en sus últimos 30 días tiene 8 vuelas cercas, 23 impulsadas en los últimos 21 días. 23 impulsadas en los últimos 21 juegos para Ángel Reyes, es decir, una impulsada por encuentro, con 14 extra bases en los últimos 21 juegos. Es decir, que prácticamente cada 3 encuentros estaba conectando 2 extra bases Ángel Reyes en esos últimos 30 días. Está siendo una temporada fenomenal para él en esos últimos 30 días o esos 21 juegos, depende como ustedes lo quieran ver. Tiene promedio al bate de 413, un OPS de 1244. Está siendo una temporada absolutamente redonda para Ángel Reyes, que además está robando bases. Está siendo un año verdaderamente fenomenal para él. No es el líder absoluto de cuadrangulares en la liga, pero al menos está ahí en el top número 3, Ángel Reyes, de cuadrangulares. El líder en cuadrangulares es Aderlin Rodríguez de los Toros de Tijuana con 30 y el segundo es Ángel Reyes con 25. El segundo es Ángel Reyes con 25, que está en un año bastante positivo, como les decía, en esos últimos 21 encuentros, 23 carreras empujadas con 8 jonrones. Fenomenal presente para Ángel Reyes, y en Magallanes se ilusionan que, siendo el José Bernardo Pérez un parque tan de bateadores, puedan contar desde el día 1 con un jardinero como Ángel Reyes. Creo que es algo ilusionante para los fanáticos de los Navegantes del Magallanes, que están deseando precisamente eso, ¿no? Que ese rendimiento tan extraordinario que está teniendo en la Liga Mexicana con los Rieleros lo pueda extrapolar con Magallanes en la LVP. Además, hay un video interesante que yo les hice a ustedes sobre ese tipo de perfil de jugador que puede llegar a ser 40-40 o 30-30 la LVP, evidentemente tomando en cuenta que esos números habría que promediarlos a la cantidad de juegos que se disputan en la liga. ¿Qué peloteros pudiesen entrar en ese perfil, ¿no? En ese mismo perfil de Ronald Acuña en MLB, pero en la LVP. Y Ángel Reyes, sin decirles cuáles serían sus proyecciones, es uno de ellos, así que los incentivamos a que vayan y vean este video. En todo caso, temporada espectacular la que tiene hasta ahora Ángel Reyes en la pelota mexicana. Ustedes nos preguntaban por José Suárez. Está cerca de reaparecer José Suárez. Es verdad que ha tenido muchísimo tiempo inactivo. La última apertura que tuvo fue a finales del mes de mayo, no lanzó en todo junio y apenas a la pasada semana fue reactivado de la lista restrictiva de los Bravos de Atlanta en la sucursal AAA. En principio estuvo en la lista de lesionados, algún problema en el hombro que le presentaba a José Suárez, luego pasó a la lista restrictiva y ahora está cerca de reaparecer José Suárez porque fue activado de dicha lista. En lo que iba de temporada, para él estaba exhibiendo efectividad en la sucursal AAA de los Bravos de Atlanta de 4.24 en 5 aperturas con 1.16 de whip. Es un lanzador que, si llega a estar con Magallanes, va a ser sin duda alguna candidato al pitcher del año, siempre y cuando pueda jugar toda la campaña. El pasado 24 de mayo fue esa última presentación de José Suárez, que, como les digo, el pasado 11 de julio fue incluido en la lista restrictiva luego de pasar por la lista de lesionados, y el 14 de julio, es decir, el pasado lunes, fue activado dicha lista y se espera que en esta próxima semana, en el transcurso de esta misma, sea nuevamente colocado en la rotación, o por qué no desde el bullpen, mientras se rehabilita por completo José Suárez en la AAA de los Bravos de Atlanta. Y también hablarles sobre José Gregorio Castillo, que ya tuvo sus primeras presentaciones en la AAA de los Mets de Nueva York. Recuerden que él había sido puesto en asignación, ningún equipo lo reclamó vía waivers y él aceptó ser bajado a la sucursal AAA de los Mets de Nueva York. Ya tuvo sus primeras presentaciones allí José Gregorio Castillo. En esos 3 relevos ha ponchado a 4 rivales en 3.1 entradas de labor, es decir, ha hecho un total de 10 outs y 4 han sido por la vía del ponche para José Gregorio Castillo. Es verdad que tiene el whip un poco alto desde que está en la AAA de los Mets de Nueva York, un whip de 1.80, ha permitido 3 indiscutibles y ha otorgado 3 boletos, pero para él una buena efectividad de 2.70 desde que debutó en la AAA de los Mets de Nueva York. A mí no me queda duda de que si tiene un buen rendimiento será llamado nuevamente a las grandes ligas más temprano que tarde José Gregorio Castillo, porque tampoco fue que dejó malas sensaciones con los Mets de Nueva York cuando estuvo en la Gran Carpa. En cuanto a la información de Cardenales de Lara, José Azócar, una de esas piezas que estuvo involucrada en el último canje de la LVP, recuerden, entre Caribes y Cardenales, donde ustedes pueden ver un análisis con mayor profundidad
en nuestro último video en el canal de YouTube. Ahí pueden analizar por qué se dio este cambio y quién sale ganando. En todo caso, la información alrededor de José Azócar es que desde la gerencia de Cardenales de Lara ya se han acercado al pelotero para saber su disposición desde primera mano sobre participar en esta temporada o no con los Cardenales de Lara. Y la primera sensación que hay alrededor de Cardenales de Lara y lo primero que ofreció José Azócar es que estaría dispuesto a participar en la 25-26 en el mes de diciembre o en una eventual postemporada. Evidentemente hay situaciones familiares alrededor de José Azócar que por ahora evitan que pueda dar 100% garantías de una fecha de su participación, pero si todo sale acorde a lo esperado, él pudiese estar jugando con Cardenales de Lara, como les digo, en el mes de diciembre o en una eventual postemporada. Esto también pudiese significar o dar una razón de por qué el cambio se da por los peloteros que termina entregando Cardenales de Lara, que son Jesús Valles y Diego Moreno. Quizás esto influyó a la hora de negociar que Cardenales no haya entregado piezas de mayor valor al interpretar que no había 100% garantías. Como siempre hemos repetido, José Azócar, a pesar de ser un pelotero que nunca se ha sentado en ninguna organización de las grandes ligas, se ha consagrado como liga mayorista titular e indiscutible, nunca ha jugado con demasiado hinco en la LVP, nunca ha estado constantemente participando en la liga. Recuerden que él pasó nada más y nada menos que por Magallanes, por Tiburones, por Águilas, en Caribes de Anzoátegui también estuvo y fue el primer equipo con el que apenas pudo debutar y apenas ha estado en 2 campañas con ellos, disputando entre 32 y 29 encuentros en cada una de esas contiendas. Así que veremos si este pelotero que está actualmente en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York se anima en definitiva a cumplir ese deseo que manifestó de jugar posiblemente en el mes de diciembre o en una eventual postemporada con los Cardenales de Lara. Muchos de ustedes también nos preguntaban sobre el otro jardinero que adquirieron los crepusculares en este mercado de cambios, también precisamente desde Caribes de Anzoátegui, y nos referimos a Rafael Balita Ortega. Él todavía se mantiene lejos de los terrenos de juego. La lesión a la que sufrió en el mes de mayo todavía lo mantiene quejándose de la misma y no hay fecha de incorporación cercana para Rafael Balita Ortega. Él en esta temporada, como les digo, en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York apenas ha disputado 7 encuentros y en clase A fuerte para realizar parte de su rehabilitación apenas disputó 6 duelos. Tiene ya bastante tiempo de ausencia Rafael Balita Ortega, que desde el pasado 3 de mayo no ha vuelto a jugar en la sucursal AAA ni a ningún nivel con los Mets de Nueva York. Él había empezado el año lesionado, empezó la temporada también en clase A después de algún tiempo de ausencia, luego pasó a la sucursal AAA y ha vuelto a recaer desde esa lesión que, como les digo, desde principios del mes de mayo no ha visto acción en el terreno de juego Rafael Balita Ortega. Tampoco se ha especificado de parte de la sucursal AAA de los Mets de Nueva York qué problema puntual está teniendo Rafael Balita Ortega que lo está ausentando de los terrenos de juego. Uno cree que el hecho de no actuar tanto con los Mets de Nueva York en AAA pudiese acercarlo a participar en la LVP, pero todo dependerá de qué tan sano pueda estar y qué tan sano pueda llegar de cara al siguiente sprint training Rafael Balita Ortega. Y ustedes también nos pedían información de Johnny Hernández. Johnny Hernández, que en el mes de junio vivió un accionar ofensivo importante. De hecho, entre junio y julio ha disputado un total de 30 encuentros Johnny Hernández y está sacando lo mejor de sí en dicho lapso de encuentros. Allí tiene 352 de promedio al bate este infielder con 436 de OBP, 13 anotadas, 11 carreras impulsadas en esos últimos 30 encuentros para Johnny Hernández. Aprovechando esas oportunidades, tuvo un comienzo de campaña lento en abril. Apenas en abril batió 159 en la organización de los Mets de Nueva York en ligas menores. En mayo batió 250 y desde el mes de junio hasta la actualidad está bateando 352 Johnny Hernández, como les digo, con un muy buen OBP de 436 y que el año pasado tuvo un rol tan importante en los Cardenales de Lara, ocupando esa segunda almohadilla, siendo muy incisivo en los intentos de robo, jugando buena defensa y reemplazando a Ildemaro Vargas en esa posición de la segunda base. Cuando llegó Caripito, bajó el tiempo de juego Johnny Hernández, pero sin duda alguna, si se pudiese llamar entre comillas, un suplente de lujo, el que tienen los Cardenales de Lara en Johnny Hernández, que se mantiene en AAA y se mantiene bateando muchísimo desde el mes de junio en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York, Johnny Hernández. Para finalizar este Noti LVP, vamos a hablar de Bravos de Margarita y de Félix Dubron, que en sus últimas 4 presentaciones se ha mostrado
como el mejor lanzador de su equipo, de los Calientes de Durango. Él allí en dicha cantidad de encuentros tiene 19.1 entradas de labor. Es verdad que tiene un whip bastante alto de 1.55, pero 3.26 de efectividad en esas últimas 4 aperturas, en esos últimos 30 días para Félix Dubron. No ha sido una temporada sencilla para él porque su equipo, los Calientes de Durango, ha estado entre los conjuntos más perdedores de la Liga Mexicana. Se pensaba que podía ser uno de esos peloteros que canjearan a otro equipo en la Liga Mexicana. No ha sido así, se mantuvo Félix Dubron en los Calientes de Durango en una temporada en la que, bueno, ha tenido efectividad cercana a 5, pero el principio de la temporada fue horroroso para él y ha podido emparejar a medida que ha avanzado el campeonato. Tanto así que, como les digo, en esas últimas 4 aperturas con 19.1 entradas de labor, 3.26 de efectividad en esas últimas 4 aperturas. Hablarles también un poco de Luis Pacheco, que tuvo una breve pasantía en la sucursal AAA de los Yankees de Nueva York. Ya fue nuevamente bajado a la sucursal AA, pero sigue viendo bastante acción. Yo creo que Bravos de Margarita confían que este brazo pueda actuar mucho más de lo que hizo el año pasado, que actuó desde el principio del round robin. Fue un brazo que pudieron incorporar para dicha etapa, pero que ellos aspirarían tener, porque no desde el comienzo de la temporada 25-26. Luis Pacheco, que como les digo está en la sucursal AA ahora mismo de los Yankees de Nueva York, en sus últimas 11 presentaciones tiene 11 innings de labor con 3.27 de efectividad. Ha sido una buena efectividad la que ha mostrado él. La breve pasantía que estuvo este año en AAA fue del pasado 5 de julio, que apenas actuó por 2/3 de labor. Allí no permitió carreras limpias. En dicho lapso de innings se le envasaron 3 bateadores, 1 por hit y 2 por base por bolas, pero lo importante para él es que tuvo ese breve pasaje por la sucursal AAA, ya de regreso en la AA. En sus últimas 2 presentaciones no ha permitido carreras Luis Pacheco, que viene de un año en el que no ha podido aprovechar del todo las oportunidades. Tiene en AA 4.91 de efectividad, tiene un whip de 1.40 en 29.1 entradas de labor. El año pasado él empezó precisamente con los Rieleros de Aguascalientes, lo hizo tan bien que fue incluso contratado por los Yankees de Nueva York, estuvo en la Rookie, estuvo en clase A, pasó hasta AA y luego los Yankees lo llevaron a la Arizona Fall League, entre otras. Esa fue la principal razón por la que no pudimos ver a Luis Pacheco desde el inicio de la temporada con los Bravos de Margarita. Ahora que ha empezado el año en AA, tuvo su primera experiencia en AAA, pareciera complicado ver debutar quizás a Luis Pacheco este año en Grandes Ligas. Ojalá me equivoque y pueda consagrarse como pelotero, pero yo creo que dentro de Bravos de Margarita tienen bastantes esperanzas de contar con él desde el día 1, así como esperan que Edgar Jiménez pueda tener también un rendimiento similar al que les dejó el año pasado. Fue el setup del año de Edgar Jiménez. Se quedó jugando en la Liga Mayor con los Delfines de La Guaira. No ha sido el relevista más dominante, pero bueno, dentro de todo ha colocado números interesantes para el equipo que en su momento dirigió Víctor Gárate. De Edgar Jiménez, en la temporada regular que concluyó en la Liga Mayor, dejó efectividad de 4.38, actuó en un total de 13 encuentros, tampoco actuó demasiado. De Edgar Jiménez, con 1.62 de efectividad, solo ha actuado en un juego en esta postemporada, permitiendo 3 carreras limpias en 2/3 de labor. Él, como les digo, no lanzó demasiado con los Delfines de La Guaira, no fue un lanzador tampoco que contara todos los días el manager Víctor Gárate con él, y bueno, sin embargo, eso tampoco hay que darle mayor importancia. El año pasado con Delfines lanzó apenas 7.1 innings de labor y ya ustedes vieron lo que fue capaz de hacer en la LVP con los Bravos de Margarita. Así que de Edgar Jiménez, un año mejor que el pasado en la Liga Mayor. Esperan precisamente los Bravos de Margarita que ese rendimiento que mostró el año pasado, dejando efectividad de 6.63 y 1.57 de whip, es verdad que son altas, pero terminó siendo el lanzador con más holds y con menos blown safe, le otorgaron el premio al setup del año a este zurdo, categoría 1996, ya tiene 29 años de edad. Los Bravos de Margarita lo adquirieron desde la agencia libre, le dieron una oportunidad, tuvo un rol importante para el manager José Moreno. Ahora mismo, en una temporada distinta con los Delfines de La Guaira, mejoró en cuanto a lo que había sido el 2023 y el 2024. Veremos qué tanto podrá ofrecer de Edgar Jiménez para el cuerpo técnico de Henry Blanco en la siguiente justa. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP. Como siempre, les agradecemos a todos los que se quedaron del otro lado de la pantalla. Si quieren hacer un comentario y decirnos, preguntarnos algo sobre algún pelotero del que ustedes quieran obtener información, escríbanos, que nosotros vamos a estar indagando esa información y llevándoselas en el siguiente Noti LVP como de costumbre. También recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones, dejen un like. Todo esto es absolutamente gratis para ustedes y a nosotros nos beneficia muchísimo para seguir creciendo dentro de esta plataforma, que al final va a ser lo que ayude a este proyecto a ser duradero
a lo largo del tiempo. Ustedes ya lo saben, el mejor contenido de la LVP lo disfrutan en temporada regular, fuera de la campaña o incluso en la postemporada. También en la Serie del Caribe lo disfrutan acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.